Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, hermanos y amigos, a este programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya y agradece, ¿verdad?, porque hacen presencia una vez más por poder llegar a este lugar y poder compartir los videos. Esta semana estudiaremos algo muy importante y como lo hemos venido haciendo durante este trimestre, y ya estamos, por cierto, en la lección número 8. Estamos estudiando el sacerdocio del Señor Jesús y esta semana nos va a ayudar a comprender que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Ese va a ser el título. Pero antes de proseguir, yo quisiera pedirles, ¿verdad?, que por favor traigan su Biblia, traigan también su lección y traigan un lápiz o una pluma para poder tomar notas. Y por favor, les suplico que dejen sus comentarios acerca de la lección en este video. Recuérdense que también me pueden ayudar dándole un like a los videos y suscribiéndose, compartiéndolo con aquellas personas que tal vez están buscando este tipo de material. Eso ayuda a que la plataforma de YouTube, al momento que alguien hace una búsqueda, ellos se la recomiendan. Así que agradecemos por todo eso. Vamos a orar, así que reverentemente les pido que por favor me acompañen. Señor, queremos dar gracias por la vida, por la salud que nos da y por permitir, Señor, llegar hasta este lugar en donde grabamos y compartimos esta lección. Pedimos el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas para que el Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón para retener y que nos ayude a practicar cada enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya les dije, el título de esta semana es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y cada semana viene allí un versículo para memorizar. Y ese versículo se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 6. Y dice de la siguiente manera: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Al vivir una vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar, Jesús hizo de mediador de un pacto nuevo y mejor entre nosotros y Dios. Mediante su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. Esta verdad ya la hemos explicado anteriormente en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, que reconoce que Jesús manifestó la obediencia perfecta requerida por el pacto. En el Salmo 40, versículos 7 y 8, David expresa el deseo de rendirle total obediencia a Dios, diciendo de esta manera: He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo expresó la condición del pacto de Dios con Israel, una obediencia que era un deleite y una ley que estaba escrita en el corazón. Pero lo que para David fue solo un deseo, en Jesús se hizo una realidad. Para Pablo, este salmo adquirió un significado especial con la encarnación de Jesús. Jesús encarnó la obediencia del nuevo pacto. Él es nuestro ejemplo. Somos salvos no solo a causa de su muerte, sino también por su obediencia perfecta. El título para el día domingo, y quiero que por favor lo busquen, el título para el día domingo es La necesidad de un nuevo pacto. Y para entrar en el contexto de la necesidad de un nuevo pacto, vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 11 al versículo 19. Y dice de la siguiente manera: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y la pregunta que venía allí en la lección: ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Bueno, según Hebreos, el hecho de que Jesús fuera nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec implicaba que se había establecido un pacto nuevo. El antiguo pacto se había dado sobre la base del sacerdocio levítico. Los sacerdotes levitas actuaban como mediadores entre Dios e Israel, y la ley excluía a cualquier otra persona del sacerdocio. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de la ley del sacerdocio. Por lo tanto, el autor concluye que un cambio de sacerdocio implica un cambio de la ley sacerdotal, así como un cambio de pacto. El problema con el pacto antiguo era que no podía ofrecer perfección. Los sacrificios de animales ofrecidos a través de ellos no podrían ofrecer una purificación verdadera y total del pecado, ni acceso a Dios. El hecho de que haya sido necesario el nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto con el Israel cuando le dio el antiguo pacto. El ministerio levítico y los servicios del tabernáculo fueron diseñados para protegerlos de la idolatría y también para señalarles el futuro ministerio de Jesús. Hebreos enfatiza que los sacrificios eran una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Al señalarles a Jesús, los sacrificios deberían de haber ayudado al pueblo a depositar su esperanza y su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el mismo comentario que hace Pablo cuando dice que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. O que Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. En otras palabras, incluso los 10 mandamientos, por más buenos y perfectos que sean, no pueden causar la salvación. Ofrecen una norma perfecta de justicia, pero no brindan justicia, así como el mirarse en un espejo tampoco puede, ¿verdad?, borrarnos la suciedad o las arrugas que tengamos en la cara. Para la justicia perfecta necesitamos a Jesús como nuestro sustituto. Y allí está el problema, hermanos. Que los sacrificios de animales, como lo comentamos en las lecciones anteriores, aun si cogiéramos todos los animales que murieron en esos sacrificios, no fueran suficientes para borrar o para justificarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser perfecto y tenía que ser continuo. La necesidad de un nuevo pacto era la necesidad de un verdadero sacrificio y de un verdadero intercesor. Y Jesús pudo hacerlo. Jesús pudo mantenerse puro. Jesús pudo ofrecerse por nosotros. Y al resucitar nos permanece la promesa, ¿verdad?, del perdón de nuestros pecados para siempre, porque Él intercede por nosotros a cada momento que fallamos, a cada momento que por ahí nos desviamos. El Espíritu Santo nos conmueve al arrepentimiento, le pedimos perdón
Y en su infinito amor, ese Jesús, como nuestro sustituto, toma esos pecados y nos limpia de cada uno de ellos. El día lunes, el título es Nuevo y Renovado. Y aquí vamos a ir viendo nosotros cómo, ¿verdad? Compara Hebreos, el capítulo 8, el versículo 10 al 12, con Deuteronomio 6, ¿verdad? De 4 al 6, y también del capítulo 30, 11 al 14, y Jeremías 31 al 34. Ahora, ¿qué nos enseña esto sobre la naturaleza del nuevo pacto? O sea, la promesa del nuevo pacto en Hebreos se basa en Jeremías. De hecho, según Jeremías, la promesa anuncia la renovación del pacto que Dios había hecho en el principio con Israel mediante Moisés. Por ende, se podría argumentar que Jeremías 31 no hablaba estrictamente de un nuevo pacto, sino de una renovación del pacto original. Por cierto, la palabra hebrea para nuevo es hadash, que podría abrazar los sentidos de nuevo y de renovado. Ahora, el problema con el antiguo pacto era que el pueblo infringió. El pacto en sí no era defectuoso, sino el defectuoso era el pueblo. Si Israel hubiera visto a través de los símbolos la venida del Mesías y hubiera puesto su fe en él, o sea, puesto la fe en Jesús, el pacto no se habría quebrantado. Sin embargo, a decir verdad, hubo muchos creyentes a lo largo de la historia israelita en quienes se cumplieron los propósitos del pacto y que tenían la ley en el corazón. Si bien el nuevo pacto es una renovación del antiguo pacto, en cierto sentido es en realidad nuevo. La promesa de Jeremías de un nuevo pacto no se limitaba a imaginar una renovación de las condiciones que existían antes del exilio. Esas se habían quebrantado, ¿verdad? Porque el pueblo había fallado. A veces la nación había caído varias ocasiones en apostasía. Y eso se debe a que el pueblo simplemente no estaba dispuesto a cumplir con su parte del pacto con Dios. Por lo tanto, Dios prometió hacer una cosa nueva, según Jeremías 31:22. El pacto no sería como el pacto que Dios había hecho con sus padres. Debido a la infidelidad del pueblo, las promesas que Dios hizo bajo el pacto mosaico nunca se cumplieron. Ahora, en virtud de la garantía dada por el Hijo, Dios cumplirá los propósitos de sus pactos. Dios no cambió su ley ni rebajó sus normas, sino que envió a su Hijo como garantía de las promesas del pacto. Por eso, este pacto no tiene maldiciones, solo tiene bendiciones porque Jesús lo cumplió a la perfección. El pacto era bueno, era perfecto. Lo que falló fue el pueblo. Pero Dios es fiel a sus promesas. Y yo quiero que ustedes miren en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 13. Dice de esta manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es por eso que era necesario esta renovación de este pacto. ¿Por qué? Porque de las dos partes había una parte que no cumplió, que era defectuosa, y esa era el pueblo. Y era necesario que viniera este intercesor, que traía perfección para que el pacto pudiera ser válido y pudiera tener una renovación completa. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de la fidelidad de Dios con su pueblo y sus planes al considerar nuestras relaciones con los demás y nuestros planes? Que así como Dios cumple sus promesas, que así como Dios cumple su parte del pacto, nosotros deberíamos de comprometernos con Dios a hacer nuestra parte de este pacto que hemos hecho con Él. Porque hicimos un pacto al seguirle, hicimos un pacto al aceptarle a Él como nuestro Dios, hicimos un pacto al bautizarnos, hicimos un pacto
Cuando nosotros aceptamos sus enseñanzas y le aceptamos a Él como nuestro Salvador y Redentor. Pero con ese pacto también viene un compromiso y una responsabilidad hacia quienes, hacia los demás, hacia aquellos que no le conocen. El día martes, el título es El nuevo pacto tiene un mejor mediador. Cuando nosotros leemos Hebreos, ¿verdad? Capítulo 8, del 1 al 6, ¿por qué Jesús es mediador de un nuevo pacto? El término griego que viene allí, mesites, significa mediador y viene derivado de mesos, o sea, de medio, que significa medio, y denota a quien camina o se separa en el medio. Era un término técnico que se refería a una persona que cumplía una o más de las siguientes funciones. Por ejemplo, se refería a un árbitro entre dos o más partes, un negociador, corredor comercial, un testigo en el sentido legal de la palabra, o alguien que se constituye como fianza y por lo tanto garantiza la ejecución del contrato. El término mediador en español es una traducción demasiado limitada para mesites. En Hebreos, porque se enfoca solo en los primeros 2 o 3 usos del término griego. Sin embargo, Hebreos enfatiza la cuarta función que Jesús nos concibe como mediador en el sentido de que resuelve una disputa entre el Padre y la humanidad, como un pacificador que reconcilia las partes desvinculadas o como un testigo que certifica la existencia de un contrato o su cumplimiento. En cambio, como explica Hebreos, Jesús es el garante o fiador del nuevo pacto. En Hebreos el término mediador es equivalente a garante o que garantiza que se cumplan las promesas del pacto. La muerte de Cristo posibilita la institución del nuevo pacto, porque satisface las demandas del primer pacto con Israel, que se había quebrantado. O sea, en este sentido, Jesús es el garante que asumió todas las obligaciones legales incumplidas. En otro sentido, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se cumplirán las promesas de Dios hechas a los seres humanos. Jesús garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas. Al resucitar a Jesús y sentarlo a su diestra, el Padre ha demostrado que nos resucitará a nosotros y nos llevará con Él. Jesús es el mediador mayor que Moisés, porque ministra en el santuario celestial y se ha ofrecido como sacrificio perfecto por nosotros. El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero Jesús es la gloria de Dios. Moisés habló con Dios cara a cara, pero Jesús es la palabra de Dios. Ahora, si Cristo ha cumplido con las demandas de obediencia del pacto en este sentido, ¿cuál es el papel de la obediencia en nuestra vida y por qué sigue siendo tan importante? Lo que nosotros podemos ver es la importancia, ¿verdad?, de la obediencia, del papel de la obediencia en nuestras vidas. La única manera que nosotros podemos mostrar nuestra fe es a través de la obediencia. Porque no podemos decir que tenemos fe en Dios si no le obedecemos. Y es muy común hoy en día, en estos días, que las personas digan que creen en Dios, pero no le quieren obedecer. Es muy común que se diga, incluso en el ambiente cristiano, que alguien es un cristiano, pero que su testimonio no deja ver de que sí es un cristiano. Porque la desobediencia nos va a llevar a tener frutos de desobediencia. Por otro lado, la obediencia a Dios da un fruto de fe, de que hemos creído y que somos hijos de Dios.
Es por eso que el papel de la obediencia en nuestra vida es importante, sigue siendo importante. Vamos a pasar entonces al día miércoles. Y en el día miércoles, el título es: El nuevo pacto tiene mejores promesas. ¿A quién no le gustan las cosas mejores? Siempre estamos tratando de mejorar nuestra apariencia, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comer, nuestra manera de vestirnos. O sea, nos gusta mejorar las cosas. Y el nuevo pacto tiene mejores promesas. Ahora, podemos sentirnos tentados a pensar que el nuevo pacto tiene mejores promesas en el sentido de que tiene mayores recompensas que las que tenía el antiguo pacto. Una patria celestial, la vida eterna y otras cosas. Pero la verdad es que Dios les ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento las mismas recompensas que nos ofrece a nosotros. En Hebreos 8:6, las mejores promesas se refieren a una clase diferente de promesas. El pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas entre Dios e Israel. Dios tomó la iniciativa y liberó a Israel de Egipto y prometió llevarlo a la tierra prometida. Ahora, las similitudes y las diferencias entre estas dos promesas son bien claras. El pacto entre Dios e Israel se ratificaba con sangre. Esta sangre se rociaba sobre el altar que representaba a Dios y sobre las 12 columnas que representaba al pueblo. El pueblo de Israel prometió obedecer todo lo que el Señor había dicho. Esa era la promesa divina y es lo que se requiere de nosotros al hacer un pacto con Dios. Ahora, Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros, porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran en Él y luego se nos ofrecieran por la fe en Jesús a nosotros. La obediencia de Jesús garantiza las promesas del pacto, porque el pacto demandaba que Dios le dé las bendiciones del pacto a Jesús. Y luego estas bendiciones nos da Jesús a nosotros. De hecho, aquellos que están en Cristo disfrutan de esas promesas con Él hoy en día. Ahora, en segundo lugar, Dios nos da su Espíritu Santo para empoderarnos y así poder cumplir su ley. Cristo ha satisfacido las demandas del pacto. Por lo tanto, el cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo no está en duda. O sea, al traer las promesas, ¿verdad?, sobre Jesús, nosotros podemos ver de que como Jesús es eterno, y es por eso que era necesario el cambio del sacerdocio, porque Jesús es eterno y siempre va a estar para siempre. Recuérdense que los pactos duraban únicamente mientras las dos partes estaban vivas. Al morir una parte de ese pacto, el pacto quedaba invalidado. Y es por eso que en esta manera este nuevo pacto es diferente y es mejor. Porque en el antiguo pacto, tanto los sacrificios como los sacerdotes, ¿verdad? Para empezar, los sacrificios tenían que hacerse todos los días, traer diferentes animalitos a que fueran sacrificados. Y los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por los pecados de ellos mismos porque no eran perfectos. Ellos no se podían ofrecer como sacrificio. Ellos eran simplemente el símbolo de aquel sacrificio perfecto que iba a venir. Ahora, con Jesús, siendo Él perfecto y siendo Él eterno, el pacto entre el Padre y el Hijo tendrá un cumplimiento de esas promesas eternas para siempre. O sea, y es por eso que nosotros podemos gozar de esas promesas hoy en día. Es muy bonito, ¿verdad?, poder estudiar y poder leer. Y es por eso que este
versículo que leímos, que es justamente también el versículo de memoria, que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Las promesas de quién? Las promesas de este nuevo sacerdote, que no tiene fin. Y al no tener fin y al ser perfecto, ahora Dios va a cumplir esas promesas que demandan el pacto. Y Jesús toma esas promesas y nos entrega esas promesas a nosotros. Y déjenme decirles que eso me da alegría. ¿Por qué? Me da alegría porque no puedo yo cumplir, ¿verdad?, como humano esa promesa. O sea, las demandas del pacto yo no puedo cumplirlas. Amigo y hermano que me ves, tú no puedes cumplir esas demandas del pacto. Porque el pacto demandaba perfección y demandaba un cumplimiento al pie de la letra de ese pacto. Y es por eso que es agradecido, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, al Señor Jesús, de que Él tomó nuestro lugar y que Él vivió una vida perfecta para cumplir con las demandas del pacto, para tomar todos esos beneficios de ese pacto. Y ahora todos esos beneficios nos son entregados a nosotros. Y gracias a Dios por eso. Ahora vamos a pasar a nuestro último día, ¿verdad? Nuestro último día. Y nuestro último día de repaso es el día jueves. El día jueves, el título es: El nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Y déjenme decirles de que sí hay un problema grande del corazón. Jeremías 31:33 dice de esta manera: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros miramos esas promesas, Dios escribió el primer documento del pacto en tablas de piedra. Y estas quedaron depositadas en el arca del pacto como un testimonio importante, ¿verdad?, del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, los documentos escritos en piedra podrían romperse. Y los rollos, como le pasó en el caso de Jeremías, podían cortarse y quemarse. Pero Dios ahora escribe su ley en el corazón de su pueblo. El corazón se refiere a la mente, o sea, no al órgano. Se refiere a la memoria y el entendimiento. Y especialmente al lugar donde se toman decisiones conscientes. Esta promesa no solo garantizó el acceso y el conocimiento de la ley para todos, también ante todo debía producir un cambio en el corazón de la nación. El problema de Israel era que su pecado estaba grabado como con un cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de su corazón. Ellos tenían un corazón duro. Por lo tanto, les era imposible hacer lo recto. Jeremías no anunció un cambio de la ley, porque el problema de Israel no era la ley, sino el corazón. Dios quería que la fidelidad de Israel fuera una respuesta de gratitud a lo que Él había hecho por ellos. Le dio los 10 mandamientos como un prólogo histórico en el que expresa su amor y su cuidado por ellos. Dios deseaba que Israel obedeciera sus leyes como reconocimiento de que Él quería lo mejor para ellos. Una verdad revelada en su gran liberación de Egipto. La obediencia de ellos había de ser una expresión de gratitud, una manifestación de la realidad de su relación con su Dios. Ahora, lo mismo se aplica para nosotros hoy.
El amor y el cuidado de Jesús al morir por nosotros es el prólogo del nuevo pacto. La verdadera obediencia proviene del corazón como una expresión de amor. Este amor es la marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios derrama su amor en nosotros a través de su Espíritu, que se expresa en amor. Si el antiguo Israel debía de amar a Dios, aún sin entender la muerte de Cristo, ¿por qué nosotros no deberíamos amar a Dios aún más que ellos? La realidad de ese amor, como se manifiesta, es únicamente a través de la obediencia. Hemos llegado al fin de estas lecciones. Y déjenme decirles que al estudiar el sacrificio de Cristo y al poder mirar de cómo Dios tomó nuestro lugar, de cómo Él, aún sabiendo de que al igual que el pueblo de Israel en el antiguo, hoy en día muchos de nosotros caemos en desobediencia. Y al ver que el nuevo pacto, si se hacía de igual manera a través de sacrificios de animales o a través de sacerdotes terrenales, que eran imperfectos, iba una vez más a fracasar. Es por eso que Cristo, ese sacerdote perfecto, ese sacerdote en el cual no hay ninguna mancha, del cual el mismo Dios dijo: este es mi Hijo en el cual yo hallo contentamiento. Ese nuevo pacto se hace en esa promesa del Hijo. Y es por eso que este nuevo pacto es mejor. Y ya le damos gracias a Dios por eso. Porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, en donde las tormentas de los problemas, las tormentas de las dificultades, las tormentas de las enfermedades, las tormentas a veces de la presión social, de los trabajos, mueven nuestro barco, ¿verdad?, hacia un lado y hacia otro. Pero al asegurarnos de que nuestra fe está puesta en los ojos de aquel que es perfecto, de aquel que no falla, de aquella ancla que miramos la semana pasada, que es Cristo Jesús, eso nos tiene que dar seguridad a cada uno de nosotros. Nos tiene que dar seguridad porque no depende de nosotros esas promesas. No depende de lo que podamos hacer o lo que podamos tener. Y es por eso que al guardar los mandamientos de Dios, no tenemos que hacerlo desde una perspectiva legalista, en donde lo guardamos para obtener algo, sino tenemos que hacerlo desde la base del amor, por agradecimiento a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, Él es bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Y yo sé que muchos están sufriendo en este momento. Yo sé que muchos han perdido seres queridos. Pero hay una promesa de que todo esto terminará. Y esa promesa está basada en el Hijo, en aquel que es perfecto. Gracias, hermanos y amigos, por haber estado en estas lecciones. Gracias porque me han acompañado. Si Dios permite, nos veremos aquí la próxima semana. No se olviden de estudiar y tomar apuntes, de poder, amigos y hermanos, de poder dejar un comentario sobre la lección y de poder darle like a este video. Si usted ya llegó hasta aquí, dele like, suscríbase, compártalo con sus familiares, compártalo con sus amigos. Ore cuando lo vaya a hacer,
para que la palabra de Dios penetre en esos corazones, para que Dios también, al igual que lo ha hecho con nosotros, pueda poner su ley de amor en nuestros corazones y así mismo lo pueda poner en aquellos que no le conocen. Me despido de ustedes y recuérdense, si aman a Dios, amen a su prójimo. Hasta la próxima.